la bienvenida al experto en Derecho Constitucional, el doctor Sebastián López, catedrático de la Universidad de la SUAY. Doctor López, vamos a iniciar este diálogo que sin duda nos llevará luego hacia el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, convertido nuevamente en el ojo de la tormenta, pero quisiéramos iniciar antes con esta decisión de la Corte Constitucional, la derogación o la decisión que se ha tomado con respecto a la ley denominada antipillos. La Corte conoció ese dictamen y ha ordenado que se dé de baja su publicación en el registro oficial, sacándola del esquema legal de Ecuador. La historia sobre esta ley es fresca y conocida por nuestros oyentes. Es importante conocer su punto de vista sobre este desenlace. Bienvenido. Buenos días, Gustavo, y buenos días a todos quienes nos escuchan esta mañana. No sé si es que está clara mi comunicación. Sí, lo que no tenemos muy clara es su imagen. Le vemos en contraluz, pero de cualquier manera le escuchamos claramente. Sí podría quizá cambiar un poquito el ángulo, pero podemos dejarlo allí. En todo caso, lo importante es escucharle, sobre todo, doctor López. Adelante. Perfecto, he acomodado mi imagen. Muchas gracias, Gustavo. Efectivamente, lo que tenemos es ya una declaratoria de inconstitucionalidad por parte de la Corte Constitucional a la denominada ley antipillos. Yo creo que este es un nuevo tirón de orejas al presidente de la República, sobre todo por este impulso del presidente de la República de disponer casi que por la fuerza la publicación de esta norma en el registro oficial. Recuérdese que también se discutía si el registro oficial tiene o no que publicarla. Lo que hizo en su momento el registro oficial es aceptar la disposición en el decreto ejecutivo del presidente, dispuso la publicación de esta norma, y lo que la Corte Constitucional ha dicho es que sin duda el presidente no podía disponer esa publicación porque existió un pronunciamiento expreso de la Asamblea Nacional. Yo creo que la mayoría de juristas coincidíamos en que al haber existido un pronunciamiento expreso de la Asamblea Nacional, el presidente no podía haber empujado, digamos, esta publicación al asumir que por el Ministerio de la Ley esta norma entraba en vigencia. Quizá alguna discusión más dividida existía respecto de si debe existir un debate o dos debates. La Asamblea Nacional ha dicho que la Asamblea puede archivarlo y negarlo en un primer debate, que no es una imposición hacerlo en el segundo debate, que también podía haberlo hecho en un segundo debate, pero sustancialmente la crítica de la Corte Constitucional es a este abuso, si se quiere, del presidente de la República de haber dispuesto la publicación en el registro oficial cuando la Asamblea Nacional ya había emitido un pronunciamiento expreso. Bajo esas consideraciones, esa norma no ha entrado en vigencia. La Corte Constitucional previamente adoptó una medida cautelar para suspender los efectos de la aplicación de dicha norma y, por lo tanto, hoy ha sido expulsada del ordenamiento jurídico, no forma parte del sistema jurídico, y la Corte Constitucional ha dejado clara cuál es el procedimiento que puede y debe adoptarse en los trámites de aprobación en materia de proyectos de ley en materia económica urgente. Fíjese usted que entonces esta recurrencia a la Corte Constitucional para que resuelva los problemas centrales de los ecuatorianos, al tiempo que resulta ser positiva cuando la Corte Constitucional tiene la última palabra y zanja las cuestiones más importantes, políticas, jurídicas en el tema de los ecuatorianos. Sin embargo, es preocupante, querido Gustavo, que tengamos que esperar un pronunciamiento, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, de la Corte Constitucional. ¿Qué lectura deja más allá de lo concreto con respecto a esta misma ley, con respecto a una serie de acciones que lo habíamos calificado en su momento como actuar al filo de la navaja por parte del presidente de la República, que han llamado la atención? Disposiciones que en algunos casos han estado claramente en contra o de la Constitución o de la ley, pero que el presidente lo ha puesto en el debate nacional, además con la toma de acciones, no en ningún tipo de consulta ni tanteo. El presidente ha tomado una serie de acciones, entre ellas esa otra que genera todavía gran polémica, que es también objeto de análisis por parte de la Corte Constitucional, el no haber pedido licencia para la campaña electoral e ir encargando en forma sucesiva a su secretaria la presidencia de la República.
Bueno, es una lectura absolutamente clara. Por un lado, usted tiene los poderes constituidos, llámese en su momento Asamblea Nacional o centralmente el Poder Ejecutivo, el presidente de la República, que quiere estar siempre boicoteando la Constitución y, perdón la expresión, generando un fraude a la Constitución. Piense usted, querido Gustavo, en este tipo de licencias, además llamativas. Yo creo que periodistas internacionales han visto con alta preocupación esto de que un presidente de la República tome una licencia por 3 días de manera consecutiva, una semana, la siguiente semana, este tipo de cosas y estos atajos democráticos y violaciones a la Constitución, estas violaciones sistemáticas y recurrentes a la Constitución, por un lado, pero por otro lado, un órgano llamado a cumplir el rol fundamental definido constitucionalmente en la Carta Constitucional, como es la Corte Constitucional. Es decir, un presidente de la República y en determinados momentos una Asamblea Nacional que desbordan su actividad, sortean los límites constitucionales y por otro lado, una Corte que está llamada a poner un freno y para el respeto a la Constitución. También tenemos pendiente el cuestionamiento al decreto ejecutivo 500 y vea que a partir de este decreto ejecutivo 500 se han sucedido, como decía hace un momento, varios decretos ejecutivos en donde el presidente de la República dispone que en uso de una licencia temporal para unos días, haciendo uso del concepto de la fuerza mayor para la campaña política, también ha sido cuestionado ante la Corte Constitucional. Hay quienes se han preocupado y han dicho es hora de que la Corte Constitucional se pronuncie ya. Yo creo que en las próximas horas ya llegará el pronunciamiento de la Corte Constitucional respecto del decreto ejecutivo 500 y yo creo sinceramente que la Corte Constitucional hará respetar la Constitución y la vigencia de los derechos fundamentales. La pregunta y la gran preocupación es en qué momento llega esta decisión, toda vez que ya vemos que el presidente de la República, de manera recurrente, conforme lo planteaba en su pregunta, Gustavo, ha violado sistemáticamente la Constitución. Habrá que ver también cuál es el efecto de la sentencia que eventualmente emita la Corte, porque recuerde usted que las sentencias de la Corte tienen un efecto, como todas las decisiones jurisdiccionales, un efecto hacia el futuro. Sin embargo, de lo cual el presidente de la República ya ha hecho uso de esta mala dada licencia temporal por unos días para encargar la presidencia de la República, no observar la Constitución, violar la sucesión constitucional respecto de la vicepresidenta Abad, de manera que habrá que ver qué efecto le da la Corte Constitucional y cuándo llega esta sentencia de la Corte que sin duda es necesaria en estos momentos. Entonces, el panorama está absolutamente claro, un poder público desbordado, un poder público que sobrepasa constantemente los límites, lo cual preocupa porque frente a una eventual reelección, esto es de central importancia. Hay que poner también la atención en el proceso de renovación de la Corte. La Corte se ha convertido en este espacio de institucionalidad que queda en esta frágil democracia ecuatoriana, ¿no? En este país donde vivimos una situación bastante sui generis en materia política, se mantiene por lo menos la opinión, la libertad de opinar, y ustedes como juristas lo han hecho. Hay quienes consideran que no existe ese concepto de opinión pública, pero de alguna manera la opinión pública tendríamos que definirla como esas formas de expresión justamente de los ciudadanos en general. Más importancia cobra aún cuando se hace desde colectivos y de colectivos calificados. ¿Cómo lo hizo? Me refiero a esa opinión que sacó el Foro por la Democracia, un pronunciamiento con excitativas que las consideramos, las leímos en su momento muy sanas en favor del Estado de Derecho, de la democracia ecuatoriana. ¿Qué reacciones tuvo el gobierno ante ese comunicado con mucho sentido común, con mucho contenido profesional en materia constitucional, en materia electoral, que emitió el Foro de la Democracia, una especie de carta abierta al presidente de la República? ¿Hubo alguna reacción? ¿Hubo alguna respuesta? Me parece, Gustavo, que es positivo que voces informadas, especialistas en la materia, pero no solamente estas voces informadas, sino en el contexto de la sociedad plural, es necesario que exista información adecuada y que pueda también existir una adecuada libertad de expresión.
En lo medular respecto de este problema coyuntural que tiene que ver con una violación sistemática a la Constitución, el abuso de las figuras jurídicas, la distorsión de las instituciones jurídicas para adaptar los proyectos políticos personales a los intereses particulares de un partido político, yo creo que el presidente de la República no ha hecho caso, digamos, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República ha forzado constantemente las instituciones. Es lamentable cómo a veces se tienen interpretaciones tergiversadas de normas constitucionales que resultan ser bastante claras. Ayer escuchaba una entrevista de la ministra del Trabajo que decía que muy probablemente ya se estaría configurando un abandono del cargo por parte de la vicepresidenta. Fíjese usted lo que supone esto. Es minar constantemente la institucionalidad, es socavar la democracia, es desgastar ya la frágil institucionalidad ecuatoriana. Yo creo que más bien estas imposiciones por la fuerza, estos decretos ejecutivos que buscan salirse con la suya. Mire usted el texto de los decretos ejecutivos. El presidente dice en uno de estos artículos de los decretos ejecutivos que él adoptará la licencia hasta cuando él la considere y esta cesará cuando el presidente simplemente así lo considere. Esto es lamentable. La Corte Constitucional, vuelvo, repito, va constituyéndose en este resquicio de institucionalidad, pero esto también debe llamar la atención, Gustavo. No es saludable que en una democracia existan pocos órganos o un único órgano, para ser extremo, como es la Corte Constitucional, llamado a pronunciarse por el respeto a la institucionalidad, el respeto a la Constitución. Son las diferentes voces las que deberían estar pronunciándose respecto a estos problemas coyunturales. Por eso es que la libertad de expresión debería ser comprendida en su mayor expresión, en su mayor sentido, para que voces informadas puedan advertir estos frenos oportunos a las actuaciones arbitrarias del poder público. La ministra del Trabajo ha dicho que hoy ya casi que estaríamos en un abandono del puesto, abandono del cargo por parte de la vicepresidenta Abad, y esto es otra lamentable interpretación de las normas constitucionales. Ni existe un abandono del cargo que para la situación concreta del presidente y la vicepresidenta Abad, además tendría que ser calificado por la propia Corte Constitucional. Un paréntesis ahí. Es decir, nuevamente volvemos a la Corte Constitucional como el órgano central de la democracia constitucional ecuatoriana. Digo, tendría que pronunciarse la Corte y tendría que ser calificado por la Asamblea Nacional con las 2/3 partes. Una Asamblea Nacional que, dicho sea de paso, hoy se encuentra con suplentes por el periodo electoral en concreto respecto de los asambleístas principales. Entonces, yo creo que nuevamente esto de forzar las instituciones, realizar interpretaciones antojadizas de las normas, esto no le queda bien a nadie, más bien afecta y socava la democracia y la institucionalidad. Hay que tener un poquito de calma. Y hay que tener un poco de responsabilidad también para emitir los criterios y opiniones que, por más que beneficien a un sector, sin duda van minando la institucionalidad. Hay expertos, doctor López, que han opinado en este medio de comunicación en cuanto a cómo terminará el tema de Verónica Abad, posiblemente sin consecuencias dentro del actual periodo electoral, pero con graves consecuencias para el largo plazo. Podría terminar este tema en cortes internacionales, posiblemente con sanciones para Ecuador, que incluiría sanciones pecuniarias, eventualmente ya sea de una corte iberoamericana o una corte internacional. Verónica Abad continúa con su defensa y contraataque. Ha culpado de sedición al presidente Daniel Noboa. Ha pedido a la Asamblea Nacional censurar a 8 ministros. ¿Cómo ve usted el futuro de esta y otras acciones que Verónica Abad ha tomado dentro de esta situación? Esta es una importante pregunta la que usted se plantea, Gustavo. Yo creo que el Estado será responsable internacionalmente por estas violaciones, pero muy poco le importa, creo, al gobierno de turno que el Estado sea responsable internacionalmente, y si esto lo es bajo la perspectiva del Ejecutivo, si lo es en el futuro, bueno, ya se verá. Yo creo que el gobierno es un gobierno, digamos, con unas ideas cortoplacistas, pensando en la coyuntura electoral, y me parece ser que en esa visión, lo máximo que le podrá pasar al Ejecutivo, lamentablemente digo,
es eventualmente una sanción de carácter pecuniaria por parte del Consejo Nacional Electoral o una sanción del Tribunal Contencioso Electoral, pero llegar a una suspensión respecto del ejercicio del cargo, que podría inclusive trasladarse a que el presidente de la República eventualmente, en caso de ser reelecto, no pueda posesionarse, yo creo que eso no sucederá. A lo sumo llegaremos a una sanción pecuniaria, con eso quedará sí a salvo la responsabilidad internacional, que no es una cuestión menor. El Estado podría ser sancionado internacionalmente, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos podrían activarse respecto de la protección, pero también es lamentable escuchar algunas declaraciones de la señora Abad respecto de la situación jurídica concreta. A pesar de que ha encaminado su defensa adecuadamente, activando las garantías constitucionales de protección de los derechos, algunas declaraciones desafortunadas en el seno de la Asamblea Nacional también han levantado críticas respecto a esta posición de la señora Abad en relación con esta pugna de poderes y esta pugna en la institucionalidad. Yo creo que más allá de que vemos constantemente con preocupación cómo es que se desconoce el ejercicio de la función y también nos replanteamos los ecuatorianos si es necesario o no tener la figura de la vicepresidenta, yo creo que ese es un tema que debemos dejarlo para más adelante. Hoy en concreto lo que preocupa es cómo se sabotea la Constitución. Yo creo que hay un fraude a la Constitución porque se estiran los conceptos, se tergiversan las instituciones y naturalmente no puede hablarse, fíjese usted, de un abandono del cargo de la vicepresidenta, ya buscando forzar nuevamente la institucionalidad. Esto es preocupante. Habrá que hacer un llamado a la Corte Constitucional, Gustavo, para que el pronunciamiento sea inmediato, sea urgente, y habrá que ver, aquí pongo especial acento, en cuáles serán los efectos de la decisión que adopte la Corte. Porque el presidente ya, sin duda, ha vulnerado la Constitución y habrá que ver cuál es el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Es lamentable que tengamos que estar a expensas de un solo órgano dentro del Estado constitucional y democrático como es la Corte Constitucional. El principal deber y obligación de las funcionarias y funcionarios públicos es el respeto, el acatamiento a la Constitución, a las órdenes legítimas de autoridad competente. Pero fíjese usted, para cerrar la idea en relación con la pregunta que se planteaba Gustavo, hoy se habla ya de parte del Ejecutivo de abandono del cargo, pero es que paradójicamente ni siquiera se ha cumplido de manera integral la sentencia que dispone el reintegro a las funciones de la señora Abad. Se ordenó unas disculpas públicas que casi que a regañadientes fueron expresadas en los medios de comunicación por parte de uno de los ministros. No se ha cumplido integralmente la sentencia, a pesar de que se encuentra interpuesto y deducido un recurso de apelación. En materia constitucional, hay que decirlos, las sentencias son de cumplimiento inmediato, sin perjuicio de la interposición del recurso de apelación. Eso no ha sucedido por parte del presidente de la República. Acá casi que se compiola, perdóneme la expresión, se dice, yo cumplo la sentencia si es que tú te presentas en Turquía. Si te presentas en Turquía, reconozco el ejercicio de la función. Y eso no puede suceder, Gustavo, eso no puede suceder. Y repito, esto es importante para que todos los que nos escuchan, ya estamos muy polarizados, los ciudadanos y ciudadanos ecuatorianos. No se trata de una defensa de la señora Abad, de un ataque al señor Noboa, de una defensa o no de determinadas personas, instituciones o partidos. Se trata de una defensa al Estado de Derecho. Por eso es que el pronunciamiento por el Foro por la Democracia ha sido un pronunciamiento de profesores universitarios que llaman a un respeto a la institucionalidad y a la vigencia del Estado de Derecho. Eso es lo que no encontramos y vemos con preocupación. Para salirnos ya de este tema, doctor López, ¿cuánto de legitimidad tienen estos sucesivos nombramientos? Ya viene una más, o encargos más que nombramientos, de la Presidencia de la República, dejándola en calidad de vicepresidenta encargada Cynthia Gelibert. Ella, entiendo, sus funciones son secretaria general de la Administración Pública y Gabinete. Si entendemos, querido Gustavo, por legitimidad, esa autoridad moral que tienen que tener las instituciones para que las decisiones se cumplan, yo creo que este grado de legitimidad está cuestionado. Y está cuestionado porque actualmente existen demandas de control ante la propia Corte Constitucional. Por eso es importantísimo un pronunciamiento oportuno de la Corte. La Corte es quien definirá con la última palabra dentro del Estado democrático cómo ha de entenderse estas actuaciones. En otra entrevista, en otro medio de comunicación, me preguntaban, ¿y qué va a pasar con las actuaciones de la señora Gelibert respecto de estos procesos de designación temporal
en aplicación de este malhadado criterio de la ausencia temporal. Bueno, yo creo que la Corte Constitucional tendrá que definir, por eso decía, es importantísimo que la Corte fije los efectos de su decisión, pero sin embargo, actualmente, a pesar de que existe un fuerte cuestionamiento a la legitimidad de la designación, a la legitimidad de las actuaciones de la vicepresidenta nombrada, la señora Gilibert, yo creo que existe un fuerte cuestionamiento. Habrá que ver cuál es el efecto que en términos jurídicos otorga la Corte Constitucional a su decisión judicial. A partir de ahí podremos calibrar efectivamente cuáles son las situaciones jurídicas consolidadas o no respecto de las actuaciones de las autoridades nombradas actualmente y que en un futuro sin duda tendrán otra característica. Bien, vayamos hacia el ojo de la tormenta. Nuevamente la institucionalidad en Ecuador puesta en entredicho, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por decisiones tomadas alrededor de otra función importante, la Superintendencia de Bancos. Ese allanamiento que se dio el día de ayer por presunta usurpación, simulación de funciones públicas, de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, son las razones que ha esgrimido la Fiscalía para este allanamiento. ¿Cómo lo ha visto usted? Fíjese, Gustavo, nuevamente para hilar con lo que veníamos diciendo, acá, si bien el problema suele ser la institucionalidad y la forma en cómo se organiza el Estado a partir de la Constitución y este cuestionamiento recurrente que ya lo han hecho diferentes juristas y de manera constante a estas 5 funciones del Estado, que para nada ha funcionado en el caso ecuatoriano, esto de los 5 poderes, una cuestión traída de los cabellos, ciertamente. Nuevamente, este Consejo de Participación Ciudadana en el ojo de la tormenta acá. A partir de una errada interpretación, por eso decía, no solo son las instituciones, Gustavo, sino las personas que regentan, que representan a estas instituciones y cómo se tergiversa la institucionalidad, las decisiones jurisdiccionales, las sentencias de los jueces competentes. Este Consejo de Participación Ciudadana ha decidido, a partir de una interpretación sui generis, adoptar una nueva decisión respecto de una sentencia de la Corte Constitucional. Esto ha llevado a que la Corte Constitucional también al día de ayer se haya pronunciado al respecto, ratificando la Corte Constitucional el hecho de que al haber aceptado una acción extraordinaria de protección en su momento a favor del señor Raúl González, no se afectaban los nuevos procesos de selección de superintendente de bancos que hayan ocurrido con anterioridad. De manera que el Consejo de Participación Ciudadana, a partir de una distorsionada interpretación de la sentencia de la Corte, nuevamente ha alterado el sistema institucional, se ha arrogado atribuciones, ha desconocido una sentencia de la Corte Constitucional y eso degeneró en un allanamiento que a mí me parece preocupante, hay que decirlo, por parte de la Fiscalía General del Estado. En otras palabras, querido Gustavo, es tan reprochable este uso, digamos, de la justicia penal o del poder punitivo del Estado, pero también es cuestionable cómo estos poderes públicos, en concreto este Consejo de Participación Ciudadana, a su antojo malinterpreta una sentencia de la Corte y nuevamente, queriendo aprovecharse de la institucionalidad, adopta decisiones que son cuestionables. Nuevamente un enmarañamiento institucional, una pugna de poderes y ahora metida a la Fiscalía General del Estado de por medio. Yo creo que nuevamente cuestionable y fíjese usted, a tono con lo que venimos diciendo, la Corte Constitucional, advirtiendo esta nueva pugna institucional, lo que ha abierto es una fase de seguimiento respecto de la decisión adoptada, porque eventualmente esto podría llevar a consecuencias incalculables, querido Gustavo. ¿A qué me refiero? La Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones, en la fase de incumplimiento o de cumplimiento de las sentencias constitucionales, podría llegar a sancionar con la destitución a los funcionarios públicos que incumplen sus sentencias constitucionales. Sería lamentable, ya en su momento la Corte destituyó al señor Allen Berbera por incumplimiento de una sentencia constitucional, sería también lamentable que hoy tengamos que ver que la Corte
tenga que llegar a ese tipo de sanciones respecto a estos funcionarios del Consejo de Participación Ciudadana, que dicho sea de paso, han hecho y han deshecho como quiera la institucionalidad. Y eso también es cuestionable. Fíjese usted entonces que nuestro criterio, el mío personal, no se relaciona con una persona, un partido, o se trata de una defensa a la institucionalidad. Lo que tenemos que criticar hay que hacerlo con voz clara. Bien, una pregunta final quisiera hacerle. ¿Qué opinión tiene usted sobre la actuación de la Fiscalía y la fiscal Diana Salazar, que volvió a aparecer el día de ayer, dejando mensajes bastante fuertes también en la Asamblea, mientras paralelamente se realizaba este allanamiento? Diana Salazar, fiscal de la Nación, es satanizada por el correísmo. También algunos analistas, por allí una valiosa analista independiente, no ve con buenos ojos y señala que la fiscal tiene una selectividad con ciertas visiones políticas en sus actuaciones. Mientras, hay que decirlo, Diana Salazar tiene un enorme prestigio en el país, es considerada por los ecuatorianos uno de los puntales, sobre todo en la lucha contra la corrupción. ¿Qué opinión tiene usted sobre las actuaciones de la fiscal? Yo creo que aquí, nuevamente, Gustavo, hay que ser claros, ¿no? Yo creo que la fiscal ha tenido actuaciones destacadas respecto de ciertos procesos penales que merecen el reproche ciudadano, naturalmente. Estos temas de corrupción respecto de la judicatura, de ciertos jueces, de ciertos fiscales, yo creo que naturalmente la señora fiscal ha actuado en apego del derecho. Naturalmente es importante que la fiscalía cumpla un rol trascendental en el acompañamiento al sistema penal, a los jueces penales dentro del ordenamiento jurídico, y eso es importante y rescatable respecto a la actuación de la fiscal. El problema nace cuando existe una selectividad respecto de la actuación del poder punitivo del Estado y hasta cierto punto, permítame usted, una cierta alineación de la fiscal al ejercicio del poder político de turno. Y esto es preocupante porque el poder político y la Fiscalía General del Estado deben guardar su independencia. La Fiscalía no puede actuar, digamos, respecto de un proceso selectivo de actuación del poder político de turno. Entonces, esto yo creo que es preocupante. Yo creo que no era necesario, perdón que lo diga, no era necesario montar todo este escenario de allanamiento al Consejo de Participación Ciudadana. Yo creo que si existía la orden penal respectiva de los jueces competentes, no necesariamente tenía que haber acabado en el show que nuevamente ayer hemos tenido que ver, este tema de un consejero y el ingreso de la policía a sus oficinas. Yo creo que esto debe tomarse con mayor seriedad, con mayor responsabilidad, y si bien algunas actuaciones de la Fiscalía han sido positivas y hay que destacarlas, es preocupante que en determinados casos existe una selectividad del poder punitivo del Estado. Esto hay que cuestionarlo, porque hoy son unos y el día de mañana pueden ser otros. Es decir, esto hay que tenerlo con mucho cuidado y atención. Bien, queremos agradecerle mucho por su presencia, doctor López. Muchísimas gracias y un buen día. Declaraciones del doctor Sebastián López. Él es catedrático universitario, experto en Derecho Constitucional, profesor de la Universidad de la SUAY.